Hola Elia, buenas tardes. Es viernes, toca hablar de derecho. Y en esta ocasión quiero explicaros en qué consiste el término violencia vicaria a raíz del asesinato de la niña a manos de Suma, de la niña de Gijón. Porque hay medios de comunicación que, sin entrar en si lo están haciendo de una manera premeditada o no, están confundiendo el término violencia vicaria. La violencia vicaria es la que se produce sobre una persona, pero cuyo objetivo no es causarle daño a esa persona, es un daño colateral. Lo que se pretende es ejercer un daño, ya sea psicológico o físico, sobre una persona, pero para hacerle un daño psicológico a otra. La mayoría de las veces suele ir aparejada de una especie de coacciones o de una limitación de la libertad, porque lo que se pretende es, ejerciendo este daño psicológico o físico, que esta persona no haga algo o que no se comporte, que no denuncie, que no ejerza ningún tipo, que no actúe voluntariamente, siempre sometido por esa persona que ejerce una violencia, ya digo, física o psicológica sobre una persona. Esto es importante, la violencia vicaria no es solamente física, puede también ser psicológica. Los maltratos y las torturas estarían dentro de la violencia vicaria. Además, la violencia vicaria no entiende de géneros, es decir, la puede provocar un hombre o una mujer y no siempre va aparejada a la muerte o de un niño para hacerle daño a su padre o a su madre. Violencia vicaria existe muchísima, es la típica que ejercen pues, las mafias o los gángsters, porque producen un daño a una persona, a un hermano, a un familiar, a una mujer, al marido, a los hijos, para hacerle daño a esa tercera persona. Pero en este caso, la violencia vicaria de la que estamos hablando en relación con la niña de Gijón es una violencia vicaria ejercida por la madre sobre la niña para producirle un daño al padre. En este caso estaríamos hablando de asesinato. La semana pasada hablábamos de la diferencia entre homicidio y asesinato. En este caso claramente estamos hablando de un asesinato porque hay un componente de agravante, que era lo que lo diferenciaba el homicidio del asesinato. Hay un agravante que es la consanguinidad, es decir, la relación de parentesco. Por eso se habla de parricidio. En este caso, obviamente, estaríamos hablando de un asesinato. Si la muerte se produce sobre una persona entre la que no hay grado de consanguinidad entre víctima y agresor, estaríamos hablando de un homicidio, siempre y cuando no entraran en juego agravantes como podría ser el ensañamiento, por ejemplo. Los que hablábamos la semana pasada, por no repetirnos, me remito al programa anterior. Entonces, tener bien claro esos conceptos. No tiene género, lo puede ejercer un hombre o una mujer, no siempre es sobre los hijos para hacerle daño al ex, se tiene que ejercer sobre una persona, pero el objetivo final es un tercero. Y bueno, y creo que ya no se nos olvida nada. Bueno, no tiene que producirse necesariamente la muerte. Puede haber una violencia física o psicológica y no desencadenar siempre en la muerte. Es una lástima que tengamos que hablar de estos asuntos. En este caso, simplemente concretar que esta mujer, cuando se enfrente al jurado, seguramente sea condenada a la prisión permanente revisable, que es, en mi modo de pensar, un acierto de la justicia española y esperemos que en otras circunstancias pues, la justicia no le falle a los menores porque bueno, al final como sociedad tenemos la obligación de protegerles y nada más. Nos escuchamos el próximo viernes.